bienvenida a la Argentina y qué gusto poder encontrarnos, reencontrarnos. Y era inevitable este espacio para hablar contigo, que sos una referente sobre derechos humanos. Pero también es un gusto para mí porque un cargo como este da luz a una república y a los valores de una república. No todo el mundo tiene un cargo de este nivel político para defender y para, de alguna forma, empoderar la lucha por los derechos humanos. Es decir, que estoy encantada de estar aquí. Sí, yo lo disfruto y lo entiendo, y este es un mérito de la democracia argentina, que desde el primer día del año 83 puso en su centralidad de la agenda política los derechos humanos, y todos los argentinos vamos acompañando esto. Así que y aliento que por muchos años esto sea así, sí, con quien le toque estar en este lugar. Estamos en días más conmemorando un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel. Sí. El primer capítulo del terrorismo internacional, del terrorismo fundamentalista que azotó a la Argentina. 92 Embajada de Israel, 94 AMIA. ¿Cuál es tu mirada? Yo tengo la impresión, visto en perspectiva, porque en aquellos tiempos, como puedes imaginar, no conocíamos el fenómeno terrorista, ese nuevo terrorismo en toda su dimensión, y por tanto lo poníamos en una casilla distinta. Yo creo que hoy ya podemos decir que la Embajada y después AMIA fueron un laboratorio de prueba de lo que después sería un fenómeno global terrorífico, maléfico, y que ha causado tantas víctimas, ¿no? De alguna forma, sobre todo la embajada, que además parecía un atentado gratis, porque se dirigía contra una embajada de un país que está en un conflicto permanente, que es Israel. Es el tema judío, que es un tema que hay una parte importante del discurso político que se aleja. Parecía que, por tanto, era un atentado en suelo argentino que mataba ciudadanos de aquí, de este país, o quizá de la embajada, pero que estaba en suelo argentino, pero que como si no fuera con Argentina, que fuera parte de otro conflicto, ¿no? Es evidente que no era así. Es evidente que el terrorismo moviliza desde alguna causa más o menos fortalecida, lo que moviliza es la cultura de la muerte, la cultura del mal en cualquier lugar donde actúa. Pero esto, evidentemente, cuando estalló AMIA, quedó ya rotundamente claro que estábamos hablando de un ensayo terrorista en un país del Cono Sur para ver qué pasaba, si había impunidad, si no había, cómo se podía operar, etcétera, etcétera. Creo que fue un laboratorio. Esta lejanía con lo cual se tomó este atentado, lejanía en cuanto que el Estado argentino no se hizo cargo. Dicho sea de paso, este aniversario, por primera vez, el Estado argentino junto con la Embajada de Israel hacen el acto de homenaje, con lo cual también es una mirada diferente. Esta lejanía en la mirada fue la que permitió que la investigación no existiera, que la investigación se guardara en un cajón. Y fue la misma lógica que hizo cuando fue el atentado a la AMIA 2 años después, el entonces presidente le diera sus condolencias al Estado de Israel antes que dársela a los argentinos. Esto es un hecho de la realidad. ¿Vos creés que frente a estos fenómenos del terrorismo en general, la sociedad en general, en su conjunto, es apática, que no termina de comprender que es la sociedad la que está en riesgo y no solamente la víctima circunstancial? Lo primero que hay que constatar es que habéis tardado los argentinos 26 años en implicar el Estado en el homenaje a unas víctimas, en el caso de la embajada. No así en el caso de AMIA, pero fíjate, es terrible porque significa que durante mucho tiempo ha habido gobiernos que han considerado que ese atentado no era suyo, o que en cualquier caso era algo que miraba de lejos. Qué craso error y qué maldad para las víctimas. De manera que lo primero que tengo que hacer es, como a mí, felicitar de que hay una posición moral del gobierno actual respecto a las víctimas de la embajada y que por primera vez lo que hace es considerarlas como propias porque son propias. En el caso de la embajada, murieran israelíes, murieran argentinos, lo que se produjo es el atentado en suelo argentino. Y eso siempre es tu atentado, no es el atentado de otro país. ¿Qué te cuento en el caso de AMIA, donde los que morían eran argentinos? Argentinos judíos, pero argentinos. Es decir, ¿hasta qué punto a veces desde el ámbito de la política hay una actitud inmoral respecto a las víctimas? Y yo creo que
si se ha tardado tanto y sobre todo si ha habido tanta impunidad en los dos atentados, porque los verdugos nunca han sido ni presos, ni juzgados, ni sentenciados, ni tan solo están claras las ramificaciones, etc. Esto es impunidad política, esto no es gratuito. Este es nuestro tema, no es nuestro tema donde nos metemos, o quizá hasta complicidad, como en el caso del memorándum, cuando vamos a tapar, digamos, a los culpables, porque quizás nos arreglamos el suelo o el bolsillo, o vete a saber qué no. Yo creo que hay algo que es muy perverso en el terrorismo, y de ahí ha sido cómplice durante demasiado tiempo la República Argentina a través de algunos gobiernos, que es la maldad de matar dos veces. Matas en el acto del atentado, matas a gente, a ciudadanos que ese día se levantaron a tener una vida con sus sueños, sus historias, sus complicidades, sus amores, y un tipo decide que ese día van a morir. Esa es la maldad pura, es la maldad de la muerte anónima, el que estaba allí casualmente, el que entró, aquel que entró porque tenía algo por hacer, aquel que ese día llegó temprano, el que no llegó porque tenía médico. Fíjate cómo el terrorismo es tan aleatorio que convierte a cualquiera en víctima en cualquier momento. La trinchera es el mundo, es una mutualidad, es esa embajada, es un autobús, es las Ramblas de Barcelona, es un tren, es un metro, ¿no? Pero después de esa muerte masiva que se produce en la embajada y de esa muerte aún más masiva que se produce en AMIA, hay la muerte de la memoria. Matas a las víctimas dos veces. Las matas y después las vas blanqueando, no están, no sabemos, lo ponemos en un cajón. Bueno, vamos a hacer un aniversario, pero no buscas a sus verdugos, no los juzgas, haces complicidades extrañas y espurias, y entonces es la muerte doble, ¿no? Esto ha ocurrido en los grandes masacres permanentemente. Los armenios murieron masivamente y Turquía dice que no existió esa muerte. Centenares de miles de muertos nunca existieron. Centenares de miles de personas con sus vidas, sus historias, su identidad, su religión, su cultura. Miles y miles de iglesias, ermitas, pueblecitos, todo humo, desapareció. Y aún hoy, en 2018, hay gente que dice hay que levantar esa bandera porque hay un silencio. ¿Qué pasó con el holocausto judío? Que aún hoy en día, quizá porque fue tan masivo que es imposible esconderlo, pero aún hay quien niega, quien blanquea, quien banaliza. No fueron tantos, se lo buscaron ellos, es mentira. La muerte de la víctima por segunda vez. ¿Qué pasó en el caso de Ruanda? Sin duda. Si me permites, ¿qué pasó con Nisman? Nisman, no tengo ninguna duda que fue asesinado, yo no la tengo. Conocía a la persona, conocía su pulsión emocional, su fuerza, su convicción con su profesión y con su cargo y con su causa. Y después de su muerte, todo lo que se dijo de él, cómo se le barbarizó, cómo se le denigró, menospreció para que fuera menos muerte y para que su muerte fuera menos impactante. Y después la negación de que fuera finalmente alguien asesinado. Esa doble muerte que pasó en mi país con la cantidad enorme de asesinatos por el franquismo, cuando Franco ya estaba instalado en el poder, cuando ya era el poder, el país estaba derrotado, el exilio, la cárcel, y a pesar de eso, de 1939, cuando gana, hasta casi el 1945, más de 15 años, está matando en las cunetas y en las calles y en los pueblos. Más de 150.000 personas murieron sin juicio en los primeros años del franquismo. Y ahora te niegan esa muerte. Aún no hemos podido enterrar a Lorca, aún no hemos podido enterrar a García Lorca, porque murió en una cuneta y allí lo enterraron y nunca nos lo han dejado buscar, ¿no? Es la muerte de la memoria. Aquí con el drama de los desaparecidos de la dictadura todavía, ¿qué te cuento? Y donde tenemos todavía la negación de los perpetradores y gente todavía que niega o también instala una discusión sobre números como si eso fuera relevante. Sea el problema, y el problema es el drama de lo que nos ha pasado. Y en medio la sociedad que va creciendo con estas ausencias, estas apatías, estas indiferencias. ¿Cómo ves que evoluciona nuestra sociedad mundial con respecto al tema de esto y los derechos humanos? A nivel mundial,
permíteme que haga una parte y te lo diré ahora mismo, pero me gustaría desde el amor y la complicidad que tengo con Argentina hacer una pequeña autocrítica. Casi me siento, como autocrítica porque casi me siento un poquito ciudadano de este país. Tanto el atentado de la embajada como el atentado de AMIA, demasiada gente en Argentina también consideró que no eran sus víctimas, por la condición judía. Y esto que es un estigma desgraciadamente tan antiguo, como si los judíos polacos no fueran polacos, como si los judíos alemanes no fueran más alemanes que nadie, o como si los judíos húngaros que llevaban 500 años en Hungría no fueran tan húngaros, ¿no? Sin ninguna duda, el pueblo judío, que es el pueblo más estigmatizado de todos, el antisemitismo nos ha enseñado a odiar, nos ha enseñado a mirar al otro, al distinto, como alguien a quien despreciar. En Europa tenemos muy claro, como mínimo algunos, que tú no puedes explicar Auschwitz si no explicas la expulsión española, los pogroms rusos, el antisemitismo alemán, el austriaco, el affaire Dreyfus en Francia, y eso te lleva finalmente a Auschwitz. Hay en el trasfondo mental, en el ADN de nuestra cultura católica o cristiana globalmente, porque los protestantes también están ahí, pero también de nuestra cultura no judía, la idea que el judío un poco culpable de algo es el estigma antisemita, muy antiguo, muy profundo, ¿no? Y ese estigma... La victimización de la víctima. Exactamente. Ese estigma hace que cuando hay un atentado, yo creo que los terroristas buscaron muy bien lo que querían matar, porque mataron fundamentalmente símbolos judíos, la embajada y por supuesto a la AMIA. ¿Y qué pasó en una parte de la sociedad argentina? Que no fue con ellos. Yo llegué al punto, si te cuento, es una anécdota personal, pero muy relevante para mí, que yo llegué a la Argentina, creo que hace 15 años más o menos, mi primera vez, y en uno de los viajes tomé un taxi para ir no sé dónde y apareció el tema de AMIA. Creo que era por los alrededores me parece que era el 10º aniversario, que yo fui oradora de esa conmemoración. Y en el taxista, hablando del atentado de AMIA, fíjese, se hacen 10 años, no sé qué, el tipo me dijo, bueno, pero eso fue una implosión, los judíos hacen mucho ruido, seguro que se mataron ellos para tener propaganda. Tengo que decirte que me bajé del taxi. Pero pensé que había ahí un punto de lejanía con las víctimas que me molestó profundamente. Me pasó lo mismo, exactamente la misma anécdota en Nueva York. Con el 11S. Con el 11, yendo en el taxi al aeropuerto, y le pregunto al taxista dónde le tocó a él el atentado, y solo me dice, no, yo estaba trabajando, estaba lejos, pero eso, lo que es curioso, me dice, cómo todos los judíos se fueron antes del edificio. Ay, por favor. Ese concepto instalado, y bueno, ahí terminó la conversación. Es que... estaba en medio de la nada yendo al aeropuerto. Fíjate que estamos hablando, en el caso del pueblo judío, de 13 millones de personas, como mucho en todo el mundo, y aún continúa ese mito feudal del poder de los judíos dominando el mundo, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, para poner una comparativa, 13 millones de judíos ante 1.300 millones de musulmanes, que además dominan el petróleo, con lo cual, si alguien tuviera que imaginar una idea de dominio del mundo, mejor el petrodólar, diría yo, o el petróleo, ¿no? A pesar de que esos son conceptos que no funcionan y que todo es mucho más complejo. Pero el estigma antisemita está vivo. Hay judeofobia incluso donde no hay judíos, ¿eh? Y luchar contra eso es luchar contra la intolerancia. A mí me preocupa un tema, porque me dedico al pluralismo cultural, que así como existe el antisemitismo, y yo digo que todavía no le ganamos la batalla al antisemitismo, es el problema de la islamofobia. Sí. ¿Cómo se hace? Porque frente al terrorismo fundamentalista que todos conocemos y sus desastres, también es cierto que no podemos poner en el mismo saco a todo el mundo islámico, el mundo musulmán. ¿Cómo hacemos como sociedad para salir de esas estigmatizaciones? Toda idea xenófoba que tiene que ver con el desprecio al otro porque es distinto es perversa por naturaleza. Sin ninguna duda, el antisemitismo forjó la identidad de Europa y probablemente del mundo occidental durante siglos y siglos. Y por eso es una perversión clara de la ética y del principio fundamental de la tolerancia que está en la base de la civilización moderna.
El fenómeno actual de la islamofobia forma parte de ese paquete de maldad. Es decir, un ciudadano, por ser musulmán, por tener una tendencia religiosa, una cultura, una identidad, no puede ser ni mal visto, ni señalado, ni estigmatizado, y quien lo hace es un enemigo de la democracia. La democracia o la república, los valores de la república amparan a todos los dioses y a todas las identidades, y si no lo hacen son perversas y están enfermas. Sin ninguna duda hay que combatir la islamofobia. Lo que me preocupa también, sin embargo, es que a veces la islamofobia sea una coacción a la libertad de expresión. El Islam tiene un problema muy serio, lo tiene, pero es un problema que lo ataca a él mismo. Es decir, nadie ha matado más musulmanes que el terrorismo islámico, sin duda. Malala es víctima de esa locura integrista. La premio Nobel iraní Shirin Ebadi es víctima de la locura integrista. Mi amiga Wafa Sultan, una siria espectacular con 3 fatuas de muerte, es víctima. Nadie muere más en manos de la locura yihadista y de la locura islamista que los propios musulmanes. La manera de combatir la islamofobia es alzar la voz de ellos. Es decir, mi lucha contra el fenómeno totalitario que está amenazando al mundo es en favor de cada mujer musulmana que tiene derecho a vivir su vida musulmana, pero libre, democrática, culta, con todo el Estado de Derecho amparándola. Yo creo que es difícil combatir, ¿no?, porque todo se mezcla, pero yo tengo en esto las ideas muy claras. Yo creo que, por ejemplo, en mi país o aquí en Argentina, sí, a cualquier ciudadano que por tener un Dios distinto nos enriquece como sociedad. Es decir, Alá no va en contra de la Argentina, como no va tampoco el Dios de los judíos, ni el Dios de los cristianos, ni mi Dios, que es el Dios de la ética, porque no tengo ninguno. Eso no significa que los creyentes no tengan ética, entiéndeme, pero quiere decir que yo me quedé sin teléfono con la divinidad, lo cual no significa que no me gusten los creyentes, eso es otra cosa. Pero bueno, si una democracia, si un espacio de libertad tiene problemas con algún Dios, el problema lo tiene la libertad. Pero al mismo tiempo hay que decirle ahora a los ciudadanos musulmanes, porque al fin y al cabo el fenómeno nace de ellos, nace de allí, que una cosa es ser musulmán y otra cosa es, en nombre del Dios musulmán, amenazar a los otros, luchar contra la democracia, destruir los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no se puede amparar bajo el epíteto de islamofobia. Para mí es más islamofobo el imán que le dice a una mujer musulmana que no tiene derechos, porque la odia, que yo, que lo señalo a él y le digo, usted es un delincuente, porque usted va contra los derechos. Frente a este escenario mundial del terrorismo como amenaza y como realidades, frente a los avances de ultraderechas en varios países de Europa, los problemas de la inmigración, frente a esta agenda que se abre de derechos humanos en el mundo, ¿sos optimista? No, y me gustaría serlo porque además con tu cargo tendría que darte un poco de moral y creo que vas a tener muchísimo trabajo. No, yo creo que vamos a una situación peor, como mínimo a corto plazo. Más allá no quiero mirar y si miro lejos quiero ser optimista. Pero te diré por qué 4 motivos, o quizá 3, me parece que vamos a peor respecto a los derechos humanos. El primero es porque todas las organizaciones mundiales nos fallan. Y quizá el ejemplo más reciente para mí es la brutalidad de la guerra de Siria y la brutalidad de la guerra del Yemen. Tenemos 2 ejemplos de cómo hasta qué punto uno puede matar a miles de personas con armas químicas desde un Estado miembro de la ONU y no tener ni una resolución de la ONU en contra. Ahí te falla todo. Como ahora estamos viendo como en Ghouta Oriental están masacrando a la población con total impunidad. Como hemos visto al gobierno de Erdogan entrando en Siria y masacrando a los pueblos de la frontera del Kurdistán sirio, en otro país, porque así se resuelve el problema de los kurdos en Turquía, por la vía bélica, sin que no hubiera una sola resolución. O hablando de derechos de la mujer, que forma parte de los derechos humanos, como hemos visto la vergüenza de que el verano pasado Arabia Saudita se convirtiera en miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Mujer. Es decir, hay un primer nivel que es el fallo sistémico
de aquellos organismos que tendrían que defendernos más allá de la política, más allá de los intereses económicos y más allá de todo, como faros de derechos. Tu cargo arriba, en la ONU, en Nueva York, en Ginebra, como una luz, como un faro diciendo ta 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 ta, ta, hay armas químicas, ta 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 ta, hay mujeres esclavas, ta ta ta, no están, no están. Primer elemento, por tanto, de pesimismo. Vamos a reconstituir eso, cuándo, cómo, veremos. El segundo elemento de pesimismo es que tenemos, desde mi punto de vista, una masa crítica adormecida con el tema de los derechos humanos. Y para ser, fui autocrítica antes con Argentina, déjamelo ser con Europa. Europa ha visto como 8 millones de personas que huían de la guerra de Siria, una guerra cruel, trágica. Hablamos de un país, Siria, con clases medias, con gente universitaria, gente avanzada, con un gran nivel, que huían desesperados de la locura del Daesh, del Estado Islámico, y de la locura de una dictadura también atroz, en una especie de espada y pared que los masacraba. Pocos, pero hemos abierto la puerta de Argentina para los sirios. Vosotros un poco, porque Argentina en ese punto es, sin ninguna duda, ejemplar. Siempre ha sido una tierra de acogida. Pero Europa, ¿qué ha hecho? Europa, el continente de los derechos humanos, cuando vio a esos miles de personas andando por los campos de Hungría, de Eslovenia, de Croacia, huyendo de la guerra, yendo desesperadamente hacia Europa, uy, 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 que vienen para acá. Cerramos la puerta. Le dimos dinero a los turcos, encerrarlos, esconderlos, que no los veamos, porque ese niño que murió en la playa no lo queremos ver, porque nos molesta en la conciencia. ¿Dónde estaba la masa crítica europea? ¿Sabes dónde estaba? Diciéndole a sus políticos, no los queremos, porque como no hay mucho trabajo, que no nos quiten el propio. Soy pesimista porque los derechos humanos son una etiqueta que siempre queda bonita. Estoy convencida que vayas donde vayas, tú vas a ser un hombre bueno, te van a ver bien, mira, nos defiende, ¿no? Pero luego en tu conciencia, dile a tu político que haga algo por esos derechos humanos. Uy, si no pone en peligro mi estabilidad, mi sociedad, ¿qué van a significar? Son pobres, yo tengo suficientes pobres, etc. Pesimista, por tanto, también porque no acabo de ver que más allá de la pancarta haya sensibilización con el tema. Y el tercer elemento que me preocupa profundamente, y he detectado que aquí no preocupa aún, pero yo vengo de Europa y empieza a ser un tema importante, es el fenómeno de las periferias. Estamos hablando de las grandes ciudades, que de golpe se estabilizan con grandes periferias donde el Estado no existe, o la República no existe, y donde existen las mafias que controlan con leyes propias todas esas zonas. Hablamos del DF mexicano, hablamos de los grandes banlieues de París, hablamos del fenómeno en el Gran Bogotá, hablamos probablemente de Rosario o de Buenos Aires, con todo lo que significa. De golpe te encuentras con miles de personas, millones, generalmente las situaciones más desestructuradas y más miserables, que de golpe descubren que la actividad legal, social, incluso la ayuda, viene de las mafias organizadas que se convierten en ley. Y tenemos estados dentro del estado donde mandan esas mafias y dan trabajo, organizan leyes. Son una especie de padre padrone al estilo siciliano, pero como fenómeno nuevo. Este es un fenómeno emergente, en algunos lugares ha estallado, en otros aún está emergente, pero va a ser un gran problema para las próximas décadas. Y fíjate, el caso mexicano es el más brutal, como el Estado reconoce que hay zonas donde el Estado mexicano no existe. Y eso, cuidado, porque eso también va a ser un agujero negro de los derechos humanos, sin duda, y de la república o de la democracia. Sí, aquí también ha pasado en algunas provincias donde también se instalaron organizaciones que eran un Estado paralelo. Sé que hay una lucha por parte de la gobernadora de Buenos Aires, que es una tipa que a mí me impresiona mucho, me parece extraordinaria, precisamente en la lucha contra todo este fenómeno del narcopoder, pero eso no significa, no quiero hablar de Argentina en concreto, que no sea un gran fenómeno en el mundo que se nos está yendo de las manos. Y ya que te cuento de las grandes ciudades de la India, por ejemplo, o de tantos otros lugares. Sin duda. Brasil. Te invito a un pequeño ejercicio como para cerrar. Estás junto con la vicepresidenta Gabriela Michetti, el embajador Israel, conmigo.
conmemorando el 26 aniversario del acto de la embajada, del atentado a la embajada de Israel. Es tu turno, es tu palabra hacia la gente. Wow, miro a cámara. Mira a cámara. Diría a los judíos, les diría, y por tanto a los israelíes, que no están solos. Que cada vez que matan a un judío por ser judío y nos recuerdan, por tanto, 2000 años de persecución, hay gentes que nos sentimos profundamente judíos sin serlo, que no es cierto que estén solos, aunque a veces lo parezca. A los argentinos les diría que la muerte en la embajada fue una muerte argentina, que fue en suelo argentino, que fue un claro acto de guerra a la República Argentina. Y al mundo les diría que cada vez que muere alguien en manos del totalitarismo brutal, salvaje, en manos de dioses del mal, de ideas del mal, de perversiones absolutas de la humanidad, el amor a la muerte, que significa el terrorismo, cada vez que matan a uno solo, muere la humanidad. Y por tanto también es una causa de la humanidad. Vais a conmemorar en el acto de terrorismo de la Embajada de Israel un acto contra la humanidad, como en las Ramblas, como en Atocha, como en Nueva York, como en Bali, como en Bombay, como en Amia, como en tantos y tantos lugares. Nos matan a todos cada vez que matan a uno de ellos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y hasta siempre. Hasta siempre, porque va a durar esto. Y hasta siempre de poder vernos Sin duda. siempre aquí en Buenos Aires. Sin duda.